La Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves. Maestro Zapata. Maestro Miguel Delgado ¿Cómo Esteves. está usted, mi querido amigo, después de este rico café que nos han traído voluntariamente? De lo más bien, de lo más bien. Sí. Y que no cumplan voluntariamente. Para que tú veas. Deja quieto. Estas son las divagancias, unas nuevas divagancias en las cuales estaremos hablando de qué se nos ocurre. Bueno, ya que tú estás hablando de café, vamos a empezar por ahí y luego a lo mejor en el camino encontramos un tema. Pero mientras tanto, el café es un buen tema para un venezolano. Para los venezolanos no hay nada en la mañana como el café. Todo el mundo asocia levantarse con café. Hay gente que no se ha levantado porque no le dieron café y se quedaron ahí acostados todo el tiempo. En protesta severa. Claro, no, pero muy pacífica. Fíjate bien que recuerdo que hicimos un programa, dos programas dedicados al cacao. Al chocolate, Al cacao y chocolate. Pero el chocolate no es una bebida tan genuinamente venezolana, pese a lo famoso que es nuestro cacao, como lo es el café. Pero fíjate qué contradicción. Que resulta que el cacao es originario de América, no solamente de América, sino que los estudios fitopaleontológicos han arrojado información de que... Eso lo dices tú para buscarle pleito a otros países. Pero bueno, eso es en realidad un problema de tipo internacional. Estoy hablando de fitopaleontología. Yo estoy hablando de otra cosa. Ciencia pura. No tú estoy le hablando... estás buscando pleito a otros países que dicen ser ellos los dueños del cacao. No, momentico. El hecho de que los mexicanos hayan preparado esa bebida, yo no he nombrado países porque yo en materia internacional soy muy cuidadoso. Lo que te falta es el Mira, sombrero. La diplomacia mía es una cosa ejemplar. Yo sé perfectamente eso. Esa metida de pata de nombrar países, yo no incurro en ella. Pero tú te la pasas diciendo que tú viviste en México y que fuiste muy feliz en México y que, que eras amigo de Diego Rivera y amigo de Siqueiro. Bueno, fíjate la diplomacia, eso es la diplomacia. Bueno. No, güey, qué hechonería. Este es el programa Hechoneriancias. Pero el asunto es que... Ay, Pedro León, eso de los estudios fitopaleontológicos son estrictamente en base a la ciencia. La ciencia arroja... Eso de fito tiene que ver con música. No, fitopaes no. Fito tiene que ver con plantas. Y resulta que... claro. Allá en el sur del lago... ¿Y palafito? Tiene, una planta que echa con un palo. Yo creo que tu ¿cómo se llama eso? Tu paleontología es realmente muy extraña. Muy extraña. Pero repito lo que he intentado decir. Repito lo que he intentado decir varias veces. ¿Es Pito o es Fito? Ajá. No es Fito, es Charly García. Ah, bueno. Ajá. Pero en el sur del lago de Maracaibo se dice que es de donde es originario el café como planta. El hecho de ¿El café o el cacao? El cacao, perdón, discúlpame. Bueno. Cacao, Teobroma cacao. Sí. Y allá en México, las culturas... Y el cacao debe ser humorístico porque eso de teobroma. Claro. Teo es de Dios y broma es de alimento. Broma, que tú eres bromatólogo. Claro que alimento de los dioses. ¿Tú tienes familia también bromatóloga? Sí, como no, muchos bromatólogos, y sobre todo Teo. Está bien. O sea, dioses. Así pues, en la península de Yucatán, en México, las culturas que allí, yo creo que eran los toltecas, ¿no, Pedro León? La cultura. No me metas en problemas. Yo te dije que yo soy diplomático. Sí, es verdad. Y resulta que ellos desarrollan esa bebida y que los se llama... cuando ignoran algo, se quedan callados diplomáticamente. Pero dímelo diplomáticamente, ¿cómo es que tú pronuncias también el mexicano? Ellos hacen una bebida que se llama... Bueno, el chocolate. Ese, ellos de Torrefino.
Y siendo el chocolate de América y siendo el café originario de otras tierras y siendo el cacao originario de estas tierras, lo que tú decías al principio, la cultura nuestra es una cultura en base al café. Y hay historias de cultura, historias. perdóname, cultura en el sentido más estricto de la palabra cultura, porque generalmente concebimos como cultura todo lo que tiene que ver con el hombre. Pero lo que llaman cultura más generalmente, que es la música, la pintura, la poesía, etcétera, eso está estrictamente vinculado al café en Venezuela. Pero eso no es de aquí, eso es más viejo todavía. Porque ¿sí? El café, por supuesto, vamos a hablar de finales de 1600, 1700, cuando la ilustración... Tú sabes que algunos de esos cafés todavía existen. ¿Ah, sí? De establecimientos donde... llamados cafés, Ajá. donde sirven café. Algunos de esos cafés de esa remota época todavía existen. De Europa, dices tú. En Europa, naturalmente, aquí en Venezuela, Almeida quebró. Está raspado. Claro. Mira, ¿y en qué país, por ejemplo? En Francia. En Francia hay cafés que son de gran alcurnia, de gran tradición, y no de tan larga alcurnia, pero sí de mucha. Los hay también en Madrid. Y el café como institución, ya no digamos como bebida, sino el café, el establecimiento donde se vende café, entre otras muchas cosas, ¿no? Ajá. Donde va la gente y se sienta a hablar, a hacer lo que llamaban una tertulia. Tiene la característica, por cierto, de que las tertulias que se organizan en él están como localizadas por oficio, por dedicación. Hay cafés que se caracterizan porque ahí van puros toreros, cafés a los que van puros intelectuales, cafés a los que va la farándula, cafés a los que van universitarios. Es decir, son cafés especializados en ramas de la cultura, más que de la agricultura, claro, que sería lo lógico. Es que hay un café en París, no sé si tendrá que ver con un restaurante que está allí en el barrio latino. Hay un restaurante allí que se llama Le Procope. Claro, ese es de esa Procope. Claro, es que ahí Napoleón comía y todo. Pero es que hay un café que se llama Procope allá en París, que era donde se reunía Voltaire, Montesquieu, ¿cómo se llama? Juan Jacobo, Rousseau, para de contar todos estos personajes extraordinarios de la época de la Ilustración, esa época tan ilustrada de la historia de la humanidad. Y resulta que allí, en ese Café Procope, se reunían todos estos personajes. Y no dudo de que un personaje nuestro, como Francisco de Miranda, que es hijo también de esa etapa, de esa historia de la humanidad, de la Ilustración, Francisco de Miranda se haya echado un cafecito con esos personajes. Claro, lo cual hace sospechar naturalmente que si no hubiera habido café, a lo mejor no hubiera habido Revolución Francesa. Chicos, ¿será así? Claro, porque se reunían a conspirar. Por supuesto. Y uno no sabe qué era lo que los atraía más, si la conspiración o el café. Claro. Y lo mismo ocurre con los intelectuales en ese mismo país de Francia de que estás tú hablando, como en el país vecino España. Los intelectuales hicieron famosos muchos cafés. Los intelectuales famosos, de tanto ir al mismo café, hicieron famoso el café. Uno de ellos, por cierto, que produjo un libro de mi admiradísimo don Ramón Gómez de la Serna, porque Gómez de la Serna era el jefe de esa tertulia, se refiere a un café llamado Pombo. Y el libro de Gómez de la Serna se llama Pombo, historia del célebre café y de otros cafés famosos. Y los cafés son famosos, curiosamente, no por la calidad del café que venden, sino por la calidad de los que van a tomar café al sitio. Gómez de la Serna, a la tertulia de Pombo, que dirigía Gómez de la Serna, asistía un venezolano muy famoso llamado don Pedro Emilio Coll. Claro, y en un cuadro que pintó el hombre del diente roto, que pintó Torres García, que se llama La tertulia de Pombo, aparece don Pedro Emilio Coll. No puede ser, chico. Yo me gradué en el Liceo Pedro Emilio Coll, Pedro León.
¿Tú te fijas? Fíjate. Por eso sabes tanto de café. Pues por eso que sé tanto de Pedro Emilio Col, que desconocí este detallito. Y hay una anécdota relacionada con ese retrato que hizo Torres García. No es Torres García es un pintor uruguayo que no tiene nada que ver con el que te estoy nombrando. Pero yo me acuerdo después. Okay. Yo me acuerdo después. El cuadro está en el Museo Reina Sofía. Un gran cuadro. Está a la entrada de un salón dedicado a esa época de donde está Guernica, española. allí está Guernica. Ahí está Guernica, pero claro, en otra parte. En otra parte, otro y salón. el cuadro tiene un lugar destacado en el Reina Sofía. Aparece Gómez de la Serna en el centro. Hay un montón de intelectuales alrededor, en una mesa de café, naturalmente. Uno de ellos es don José Bergamín, tan vinculado a Venezuela, por otra parte, porque él estuvo aquí una buena parte de su exilio y es un gran intelectual, un gran escritor, cada vez más reconocido en la literatura española actual. Y está también don Pedro Emilio Col. Y don Pedro Emilio Col, que tenía entonces un cargo diplomático en representación de la Venezuela de Juan Vicente Gómez, Sí, señor. aparece en una mesa, en la mesa pues en la que están todos, y enfrente tiene no una taza de café, sino una botellita de ron negrita. Que rum negrita, dice. Ajá. Y entonces resultó que un adulador de los que nunca faltan, y además, bueno, lo sapió. Y dijo, mire, general, lo que está haciendo su embajador allá en España, bebiendo ron. Y entonces, a Pedro Emilio Col le costó un trabajo enorme aclararle al dictador que él no era un bebedor de ron, sino que el pintor lo había puesto frente a esa botella por razones que no era una foto. Era una naturaleza muerta, pues. Si hubiese sido una foto, dice, no, eso es un arreglo, ¿cómo que se llama? Un montaje. Un montaje. Ese es un pero montaje. Pero en esa época no había Photoshop. No había. Entonces, me recuerdas eso de los compiladores. Yo recuerdo que en una ocasión el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa me decía que en la célebre cervecería de Doncella, la cervecería de don Gustavo Doncella, en esa cervecería se reunían todos esos personajes de la Venezuela de los años 20. Estamos hablando de la época de Gómez, la generación del 28, para decirlo de otra manera. Y me decía el maestro Prieto que allí se sabía cuándo iba a caer el gobierno antes de que el gobierno supiera que iba a caer. Bueno, y eso nuestros oyentes deben haberse dado cuenta de lo instructivo que es este programa, porque tenemos apenas 10 minutos hablando y ya el café es algo que es conocidísimo de todo el mundo, porque nuestro tema ha sido estrictamente el café. Chico, no hemos hablado Hay que ver que nosotros uno sí sabe de café. ¿Ah? No, vamos a hacer un programa, estamos haciendo estas divagancias y queríamos hablar del café, pero como el programa se llama efectivamente Divagancias, vamos a despedir esta primera parte de Divagancias con ese con tema. Con la promesa que vamos a hablar del café, Ajá. No de los cafés. Negro con leche y marrón. Eso me suena a una cuña. Pero vamos a poner eso que compuso Billo. Ya no está la media lisa de Doncella. Y eso allí era donde se sabía que se reunían todos esos personajes importantísimos de esa generación. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Instructivas divagancias dedicadas al café, a su origen y a su historia. Ya prácticamente no tenemos nada que decir porque en la primera parte fuimos auténticamente luminosos. Bueno, pero Yo creo que están claritos. Porque hablamos de la ilustración y los ilustrados que se reunían. ¿Sabes lo que le decían a uno cuando estaba en la escuela primaria? Una cosa que todavía se repite y todavía se dice, porque el origen del café como que es de por allá por Arabia, ¿no? En Etiopía, de Abisinia. Yo recuerdo en primaria que había un personaje que ganó la maratón, Pedro León, óyeme esto, la maratón en el año 1960 en las Olimpiadas de Roma. Él se llamaba Abebe Bikila, y Abebe Bikila corría descalzo, y yo me acuerdo que entonces empiezo a averiguar de dónde es el personaje. Resulta que el tipo es etíope. Etiopía era la antigua Abisinia, y Etiopía es de donde se dice que es originario el café.
Y entonces estaba... Perdóname, África, norte, sur, este de África, hacia el este de África, hacia Arabia. Estaba un pastor con sus ovejas Ujú. y él veía que las ovejas pegaban unos brincos increíbles, Sí. Ujú. también olímpicos, Sí, claro, como a corredores Bebe Bikila. que tú mencionas, ¿no? Pero que era una cosa que corcoveaban y daban maromas, Sí. y daban saltos mortales, Ajá. y saltaban y daban 3 vueltas en el aire y volvían a caer paradas, y no sabía a qué se debía esa Sí, alegría exagerado, de sus vale. ovejas. Eso es el cuento. Sí, que 3 saltos mortales y que volvían a caer para eso no dice el cuento, pero León, por favor, no sea fantasioso. Bueno, pero puede ser. Ah, bueno, está bien. Pues ok. eso puede ser. Tú no sabes de lo que es capaz una oveja Y eran intoxicada, cabras, eran intoxicada cabras. por el café. Ah, era Una por cabra. café. Por el café. Porque entonces él vio que ellas comían una semillita roja Ujú. y después de comer esa semilla era cuando les daba ese ataque. Y entonces resolvió averiguar qué se podía hacer con aquella semilla para ver si él también pegaba saltos mortales y daba 3 vueltas en el aire y volvía a caer parado. Y de ahí viene el origen, según esa leyenda, de la infusión que se llama café, que por cierto debe haber llevado miles de años dar con ella, porque no es fácil recolectar el café, secarlo, Claro, un tostarlo, proceso. molerlo. Concha, eso lleva León, siglos tú de aprendizaje. recuerdas todo el proceso para llegar al chocolate de la semilla de cacao. Realmente Claro que es también. un proceso también. Es decir, que esa semilla tal como es no Claro. sirve para nada. Ahora yo te quiero preguntar una cosa, tú que sabes tanto. Muchísimo, ¿no? ¿Cómo no? Además de café se de otra cosa, Sí, sí. de cacao. ¿De dónde viene esa expresión más loco que una cabra? De ahí, claro, naturalmente. Y entonces yo no sé por qué tú me discutes a mí que una cabra no puede dar 3 vueltas en el aire, porque entonces si no puede dar 3 vueltas en el aire no es cabra. Entonces, Es lo más seguro que sea perro. ese castizo dicho de que es más loco que una cabra, eso tiene que ver con el café, por culpa del café. Porque las cabras, según esa leyenda, se alimentaban de café Ujú. y el café las puso así. Ajá. Porque dicen que el café agita a la gente, la despierta. Tú no ves que la Claro. gente toma café para no dormir. Claro, es que el café tiene un alcaloide que es originario, que es una metilsantina, que es un alcaloide que tiene unas ciertas propiedades que hacen que se produzca vasoconstricción, tiene efectos pues sobre el sistema cardiovascular, sobre el sistema respiratorio, sobre el sistema muscular, sobre el sistema Efectos buenos y gastrointestinal, malos, ¿no? sistema, vamos a decir, el aparato gastrointestinal. Buenos y malos, claro. Buenos y malos. Todos los excesos son malos, donde usted me lo Es muy ponga. original esa frase. Eso es se muy me buena, acaba de parece ocurrir muy ahorita. buena. Ahorita, Realmente, producto, por favor, los aquí- divagadictos. mira, aquí el café realmente te pone brillante. Los divagadictos tienen que anotar esta frase. Todos excesos, ¿cómo fue que dije? Se me olvidó ya, ¿no ves? Bueno, todo exceso es malo. Ajá. Todo en exceso es malo. Es malo. Claro. Ajá. Entonces, Muy bien, muy bien. tomarse 50 tazas de café pueden producir una dosis letal inclusive. Hay algo en toxicología, en la parte biomédica, que hablan de la dosis media letal, que es la cantidad mínima que te puede producir la muerte inclusive. 10 gramos de café te pueden producir la muerte. 10 gramos Mira, de pero cafeína, ¿es un programa disculpa. contra el café o No, a es favor del a favor del café, pero como hemos dicho, esa frase que se me ocurrió en este instante. Pero ¿cuántas personas que nos están escuchando en este momento tenían una taza de café de la mesa a los labios y la detuvieron Pero mira, y la bajaron y no van a tomar más café? No, pero es que mira, Pedro León, para zamparse 50 tazas de café diarias, hay que realmente querer mucho esa dosis letal. Esa que llama LD50, o sea, lethal doses. ¿Qué te parece? Oh, me parece instructivo. Totalmente. La Pero próxima vez que tome café voy a- La cafeína es un alcaloide, como tal, produce todos esos efectos beneficiosos, a pesar de que también hay otros que hablan de que son muy... Mira, muy el café es una cosa, yo no sé Ajá. si será alimenticio. Eso sí yo lo dudo. Pero es indudablemente muy placentero tomar café. Los tomadores de café entienden que el café es por encima de todo un vicio. Y como tal lo cuidan, lo cultivan y se sienten orgullosos de él.
de su vicio. Sí, Nadie sí. dice, yo estoy así gracias al café y le enseña la musculatura, porque eso no es cierto, que el café produzca musculatura, y está gordito. Sí, es que me he repuesto mucho tomando café, tampoco. El café no hace ningún efecto, sino sencillamente esos efectos que tú estás mencionando Ajá. con esas palabras científicas, que produce todo ese montón de cosas adentro. Pero justamente porque es un vicio y también un placer, tiene muchos enemigos. Porque enemigos del placer hay montones. Claro, justamente En lo dice, que ven que a uno le gusta una cosa inmediatamente, Sí, eso hace daño te la quitan, de inmediato. te la quitan. Una vez me Sí. quitaron el chocolate, el café, ¿qué es lo otro? El aceite de oliva. Pero tú no hiciste caso porque estás vivo. Estás vivo. Cambié Yo de me hubiera médico. muerto. Cambié de médico. Claro. Inmediatamente. Te quitaste el médico. Ah, sí, lo por que te supuesto. hacía daño era el médico. El médico sí me estaba haciendo Claro. mucho daño. Pero fíjate que el café... Pero el café allí- cae bien. Exacto. Allí el café originario de Etiopía, porque estamos hablando de la parte intelectual que de Científica, divagancia, la científica. y histórica, Histórica y todo eso. geográfica. Sí. Allí en el oriente de África, colindando con la península arábiga, está Etiopía. Allí se dice que nace el café, que es originario de allí. Y si tú te revisas, ustedes divagadictos, agarren un mapa y revisen que pegadito está la península arábiga y al sur de la península arábiga está Yemen, que es un país árabe. Y mira, lo que tienes que hacer, pega un brinquito nada más y llegas de Etiopía a Yemen. Por supuesto, el café llegó allí en esa cultura musulmana, tuvo sus adeptos muy importantes porque una de las condiciones que habla el Corán es prohibir todo tipo de exceso que produzca tipo alcohol. Eso está prohibido por la religión musulmana. El Islam prohíbe eso. Resulta que sustituyen el vino, lo sustituyen por café, y al sustituirlo por café, inclusive ciertos imanes ortodoxos y muy conservadores llegaron a prohibir inclusive el consumo de café por toda la serie de excitaciones que se producían al respecto. Y el café llega a Europa a través de Yemen, a través de los árabes que están allí al sur de la península arábiga. Pero el café, indudablemente, que ese del cual estamos hablando, ese café que es casi subjetivo, esa cosa espiritual, no espirituosa, sino espiritual, que es el café, ese no es el único café que existe. Hay el café, que es el mismo café desde el punto de vista económico. Hay pueblos enteros que viven del café. Claro. Y el café se puede convertir en una riqueza importantísima de un país. En Venezuela lo fue y lo sigue siendo naturalmente en otra proporción, pero sigue siendo una gran riqueza de nuestro país, el café, y del vecino país una mayor riqueza. Colombia. Imagínate Colombia y el café son prácticamente una unidad mira hasta dónde ante llega, la opinión del mundo. Claro, mira hasta dónde llega la cosa, Pedro León, con el café, que hasta en las telenovelas. ¿Te acuerdas que había una telenovela que con se llamaba aroma de café? Mujer con aroma de café. Mujer con aroma de café. Claro. Y en ese... café con aroma de mujer, vale. Bueno, yo en realidad, es que un café con aroma de mujer yo no me lo tomo. Es mujer con pero en café. cambio sí podría acercarme a una mujer con aroma de café. Ah, eso creo que es mujer con aroma de café. Sí, yo creo que le queda mejor el aroma de café a la mujer que el aroma de mujer al café. Eso sí es verdad, depende si se perfuma con perfumes que a uno no le gustan. Pero hasta la telenovela y en esa telenovela, llegado yo recuerdo café. haber visto un capítulo en el cual estaban reunidos como detrás de un escritorio los dueños de la empresa o de la hacienda de café, que eran a su vez catadores de café. Y entonces sale todo el proceso de la cata del café, que no es una cosa muy bonita tampoco, porque agarran un buchito, se lo pasan por todas partes de la boca y después lo escupen. Y luego otro buchito, pero... Como los catadores de bebidas alcohólicas. Los catadores de bebidas alcohólicas. En esa telenovela aparecían. Y fíjate tú lo que nos cuenta a nosotros Edgardo Mondolfi en su magnífica biografía de Boves.
cuando Boves entra a Caracas a raíz de la huida a Oriente. Año 1814. En el 14, la huida a Oriente se da porque viene Boves. Claro. Entonces todo el mundo se va de Caracas. Salen espitados. Y llega Boves y resulta que también se va en esa huida contra su voluntad, porque los blancos sobre todo le tenían muchísimo miedo a Boves, que era un racista increíble. Claro. No podía haber blanco porque lo mataba. Entonces también sería el caso, rapaz. entre muchos blancos que habían logrado escapar de la capital, está Francisco Javier Ustariz. Jurista, claro. Músico, Sí. jurista y catador del mejor café del Valle. Coleccionista de las últimas partituras llegadas de Europa y quien, a pesar de haber formado, nos dice Edgardo Mondolfi, parte a duras penas de la emigración, a duras penas se metió ahí, tan a duras penas que él estaba en una silla de inválido, muy a duras penas, y en esa misma silla de inválido lo acogotó, es la expresión que usan en el libro, un lancero de Boves. Lo mataron. Claro, pero es que él entre era otras cosas era catador de café. Fíjate tú en aquella época. Hay un personaje que es Miguel José Sanz, quien es redactor, inclusive, y amigo de Ustari, de Francisco Javier Ustari. Ellos eran amigos del Valle, aquí eran caraqueños. Pero te voy a decir una cosa. Ajá. Nosotros ya hemos dedicado 2 partes, Ajá. porque está concluyendo ya, de nuestro primer programa dedicado al café, a ese conocimiento, a esa erudición que tenemos, científico-histórica que hemos demostrado, y yo creo que eso nos da tema para otro programa. Vamos a rematar la tercera parte con cualquier cosa, y luego hacemos otra dedicada a lo que significa el café para los venezolanos y a la música venezolana en otro programa. Perfecto. Hay algo que yo quería hacer mención, porque tú ya que nombras a Ustariz, a Francisco Javier Ustariz, Miguel José Sanz es uno de los personajes que era dueño de 50.000 maticas de café, Pedro León, aquí en el Valle de Caracas. Estamos hablando de 1780 y tanto. Y él es una de las personas que emigra al Oriente. Y esa persona que emigra al Oriente, que es Miguel José Sanz, es eso lo cuenta muerto. Rojas. Así, pero eso de 50.000, el número y todo lo pone Aristides Rojas. Pero es que Miguel José Sanz, para otro programa. Claro, vamos a anunciarlo. Claro, Miguel José Sanz es muerto allá en la batalla de Urica en el año 14, en la misma batalla donde muere Boves. Pero ya se nos acabó esta segunda parte de divagancias sobre el café. El café está divino. Este café sí está bueno. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. León, y esa es Susana Rinaldi. Ya me di cuenta. Cantando ese tango de Héctor Stamponi y Catulo Castillo, El último café. Hasta para el despecho da, pues. Claro, eso tiene muchísimo que ver. El café también está relacionado con el amor. Y fíjate tú qué curiosa esta frase que tengo yo aquí enfrente de Alfred Polgar. La frase dice así: desde hace 10 años... aquellos dos se sientan cada día por largas horas solos en el café y le preguntan, ¿es un matrimonio feliz? Y él responde, no, es un buen café. Es decir, que el café sustituye cualquier otro sentimiento y ocupa todo el espacio de esa mesa. Hay una cosa... recuerdo que te hablaba de las telenovelas, y hay una telenovela que escribió, si no me falla la memoria, Julio César Mármol, y es La Dueña, que está inspirada por supuesto, en el clásico de Dumas, El Conde de Montecristo. Pero ese no es Mármol, ese es José Ignacio Cabruja. Fue José Ignacio quien escribió. José Ignacio fue el que hizo La Dueña. 8. En el Canal 8. Claro, sí. Y eso está inspirado justamente en el Conde de Montecristo. Y cuando ella, es una historia más o menos similar. Como la condesa de Montecristo. Exactamente. Sí. Cuando ella regresa, una de las personas que la identifica es, yo recuerdo esa escena tan maravillosa de ella ofreciéndole un café
y la gente la identificó y comenzó a sospechar que ella era aquella que habían puesto presa y que le habían hecho cualquier cantidad de maldades, como le hicieron al conde de Montecristo, resulta que ella la identifican, la empiezan a sospechar que es ella por la calidad del café que hacía. Yo recuerdo esa escena tan maravillosa. Yo te conozco hasta por el modo de andar. Ajá. En este caso es por el modo de tomar café. De tomar café. ¿Te fijas? Y así como decíamos lo del despecho y esta frase tan feliz que tú hablabas, la cantata como forma musical es una pieza para ser cantada, como bien lo dice, así como la sonata es para ser tocata, para ser sonada. Y entonces... O soneada. Soneada. Y así pues, Juan Sebastián Bach compuso una inmensa cantidad de cantatas extraordinarias que el mundo le agradece. Siendo la cantata de origen sagrado, religioso, con temas religiosos, también los italianos comienzan... previamente a Juan Sebastián Bach comienzan a hacer cantatas de origen profano, con textos profanos, y Juan Sebastián Bach no escapó a esa tentación de componer una cantata profana y hace una cantata al café, la cantata del café creo que se llama. Y yo te voy a leer, la historia es buenísima porque es una muchacha a quien el papá adicta a ella a tomar café y muy fanática de tomar mucho café, y entendiendo las prohibiciones que existían asociadas al consumo del café por lo del alcaloide llamado cafeína, así pues el papá la conmina que deje ese vicio y ella le dice: está bien, yo lo dejo, pero si tú me consigues un marido. Y el plan de ella, macabro al fin, era que... Un marido puede resultar peor que el café. Peor que el café, pero mira... Peor el remedio que la enfermedad. Pero tú te imaginas... Yo prefiero, antes del matrimonio con una mala mujer, seguir bebiendo café. Aquí hay algo que ustedes se imaginarán que esto sea el texto de una cantata de Juan Sebastián Bach. Cito: ay, cómo me gusta el dulce café, más delicioso que 1000 besos, más suave que el vino de moscatel. Café, café, te necesito, y si alguien me quiere solazar, que me ofrezca café. Y no solamente entre los grandes, Juan Sebastián Bach tuvo que ver con el café al escribir esa cantata, sino que un gran escritor como fue Honorato de Balzac bebía mucho café. Eso era muy célebre. Así es la cosa. Cantidad de café que él bebía. Y hay incluso teorías calumniosas de por qué él hacía eso, porque digo yo calumniosas porque él le debía mucho dinero a mucha gente. Y entonces no podía salir de día porque se encontraba, en cada esquina se encontraba un acreedor. Entonces, como no podía salir de día, trabajaba de noche y dormía de día. Y para poder trabajar de noche y no dormirse, tomaba mucho café. Es decir, que la comedia humana, que son 16 tomos, eso lo con escribió toda la obra café, pero de Balzac, se la debemos a Balzac, pero se la debemos al café, sobre todo. Tomaba café, no dormía y además era consciente de lo importante que era el café, porque escribió en alguna oportunidad, Honorato de Balzac, lo siguiente: el café llega al estómago y crea un movimiento. Las ideas avanzan como batallones de un gran ejército en el campo de batalla a la cual se da inicio. Los recuerdos llegan a paso de carga como los caballeros de la caballería ligera de las comparaciones que se adelanta impetuosa con espléndido galope. Aquí está la artillería de la lógica con carros y balas. Los pensamientos geniales y repentinos se precipitan en la lucha como francotiradores. Es decir, que Honorato de Balzac veía la acción del café dentro de su organismo como que creaba un campo de batalla en una lucha triunfal de las ideas, y yo lo he leído en ese tono solemne, porque yo cuando hablo de Balzac me pongo así. Habla de Honorato, hay que ser muy Honorato. Claro. Lo que acabas de leer de Balzac
recuerda de aquellas primeras épocas cuando se comenzaba a consumir el café, y recuerden que hablábamos de la prohibición que se hizo por imanes, vamos a hablar de imanes y monjes, sacerdotes, vamos a hablar de gente de la religión del Islam. Y resulta que una de las razones por las cuales ellos dicen, no, vamos a dejarlo así de ese tamaño, no prohibir el café, es porque el café te mantenía despierto y de esa manera tú podías mantenerte más tiempo en vigilia, orando y así limpiar tu espíritu. Así pues, esa prohibición que está en el Corán... Pero esa prohibición basada en el daño que hace el café. No es en el daño, es que el Corán prohíbe todo tipo de intoxicación. Bueno, esa intoxicación la comenta nada menos que Voltaire. Pero de la siguiente manera. Ajá. Dice Voltaire: continué a envenenarme por más de 50 años y todavía no he muerto. Es decir, que el hombre va a seguir bebiendo café. A lo mejor están Y bebiendo. era Voltaire. Que era el Voltaire. gran Voltaire. Claro que dijimos Que de cándido no tenía nada, indudablemente. que tomaba café allí en el Café Procop de París. Y hay cafés célebres. Pero Pedro León, nos queda casi nada en estas divagancias. Pero vamos a hacer No otro tenemos programa casi. porque le vamos a dedicar al origen de la música en Venezuela y a su relación con el café. Claro que El sí. próximo programa. Claro que sí. Y vamos a poner música venezolana de la época. Yo quiero Tienes hacer que buscarlo tú allá en tu Sí, yo archivo. lo busco en mi archivo. Sí. Hay una ley para que tú veas todo lo que ocurría alrededor del café en toda esa región cercana donde se origina. Hay una ley turca que autorizaba a la mujer a divorciarse del hombre si el hombre no le daba a ella una dosis diaria de café. Claro. Pero bueno, pero León, ¿te parece bien eso? Naturalmente, porque uno tiene que reclamar sus derechos. Cada uno de los de la pareja reclama sus derechos. A mí me dan lo mío y cada uno reclama lo suyo y lo de ellos era el café. Está bien. Me vale. parece a mí que es lo Está correcto. bien. Mira Napoleón Bonaparte lo que decía. No, guaraíta. Dándose cuenta Napoleón que para sus tropas había algo mejor que el alcohol, hizo que bebieran café, que era mejor que el alcohol para sus tropas, ¿no? Ujú. Sí, y dijo a propósito, Napoleón Bonaparte: un café fuerte y abundante me mantiene despierto, me da un calor, una fuerza insólita, un sufrimiento con algo de placer. Prefiero sufrir que ser insensible. Una gran frase de Napoleón, esta última. Todo lo demás es deleznable porque yo creo que mayor perjuicio a la humanidad que mantener despierto a Napoleón es muy difícil que se haya dado. Napoleón era mala gente. Bueno, Era él un murió conquistador, era un emperador, Claro. invadía y era injusto. Pero y era de todo. igualito Pedro León, cuando lo llevaron sus restos de él para París, fue una cosa apoteósica en el año 1830, y no me acuerdo. Fue una cosa apoteósica que llevaran a Napoleón para allá. Y así que no podemos hablar muy duro de que era un ser deleznable. Aparte, le dio café a las tropas para mantenerlo Me he estimulado. olvidado de la diplomacia, al decir por esto, supuesto. indudablemente. Y ya- el espíritu francés se ve agraviado con lo que yo pueda ¿Qué decir quieres? contra Napoleón Bonaparte, el emperador. Pedro León, nos están cortando, pero vamos a terminar la historia de esta Pero primera... está tan malo así que lo corten a uno. No, es que se acabó el tiempo de esta parte de Pero divagancias. está malo de todas maneras. Bueno, vamos a seguir con lo otro. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Aquí estamos en Divagancias nuevamente, Zapata y el suscrito. Pero León, tú hablaste de algo que queríamos comentar en esta parte de Divagancias, en esta historia tejida alrededor del café y de los que Y beben eso del café. suscrito, ¿no será que todo el que diga suscrito es familia tuya también? Seguro, con toda certeza. De la De familia. eso no lo pongas en duda para nada. Delgado Esteves, suscrito. Suscrito, sí. Y beben café. Ajá. Entonces fíjate tú cómo comienza, no es lo que voy a insistir en esta tónica, pero es muy hermoso como comienza don Aristides Rojas su crónica de la primera taza de café
en el Valle de Caracas, con el patronímico francés de Blandain. Lo estoy leyendo como está escrito en español, ¿no? De Blandain o Blandín. Se conocen en las cercanías de Caracas dos sitios. El uno es la quebrada y puente de ese nombre en la antigua carretera de Catia. Era una carretera porque Catia era el otro mundo. Claro, eso era lejísimo en aquella época. Lugar que atraviesa la locomotora de La Guaira. El otro, lugar conocido como Blandín o Blandain, la bella plantación de café al pie de la silla del Ávila, vecina del pueblo de Chacao. Este es como decía el Country Club. Claro, es el Country Es el Club, Country es el Club. actual Country Club. Y Esa ese- era la hacienda Blandín o Blandain. Bueno, y en esa hacienda Blandín, que Ajá. estaba ahí, y que es como dice aquí don Aristides Rojas, porque su época era así, porque la gente entonces no jugaba golf, sino que bebía café, Ajá. estaba esa hacienda de café. Ajá. Todo era una hacienda de café. Y es una hacienda de café que para la época en que la música en Venezuela comenzaba, sirvió de asiento a la gran fiesta de la primera taza de café que fue tomada ahí. Tú sabes que ahora que me nombras la locomotora de La Guaira, dijiste. De La Guaira, sí, Ese la llamaban el Aristides ferrocarril, ese ferrocarril que venía de La Guaira a Caracas, recuerdo una anécdota que me parece hermosísima, porque venía en el año 1920, un turista norteamericano venía hacia acá, hacia Caracas, y luego él comentó que había visto uno de los paisajes más bellos del mundo cuando vio a Caracas, sultana ella, y allí el altivo Ávila. Y ese piropo se lo echó nada más y nada menos a esta ciudad que Alejandro Graham Bell, el hombre que inventó el teléfono, que lo inventó para hacerle un aparato de sonido para su esposa que era sorda. Y esa anécdota me parece bellísima. Ya que usted me nombra a don Aristides Rojas, yo le comento esta anécdota y me habló de la locomotora y tengo esa memoria. Pero tú fresca. no me vas a embromar a mí con tu Graham Bell y con todo ese montón de cosas. Graham Bell. Graham Bell. Ah. Yo te voy a nombrar entonces a el señor Humboldt. ¿Qué Ale- le vas a tirar tú a Tocayo Humboldt? de Alejandro. ¿Qué le vas a tirar tú a Humboldt? Bueno, pues el barón de Humboldt Ajá. dijo lo siguiente en 1799, Claro, él llegó cuando a- visitó Caracas. Llegó a Cumaná primero. He encontrado en las familias de Caracas decidido gusto por la instrucción, conocimiento de las obras maestras de la literatura francesa e italiana y notable predilección por la música que cultivan con éxito, y la cual, como toda bella arte, sirve de núcleo que acerca las diversas clases de la sociedad. Y como el núcleo de ese concierto al que se está refiriendo el propio Cristóbal Rojas en este texto que estoy leyendo, es el café. Quiere decir que si la música nucleaba, el café nucleaba más porque nucleaba la música. Claro, claro. Fue alrededor de la primera taza de café que se organizó ese concierto. Y dice don Aristides, todavía 30 años más tarde, después de concluida la revolución que dio origen a la República de Venezuela, Ajá. entre los diversos conceptos expresados por viajeros europeos respecto a la sociedad de Caracas en la época de Colombia, encontramos los siguientes del americano, y suelta otro concepto que es el orden y felicidad de esta familia. Después de significar lo conocido que era de los viajeros el nombre de Blandín, dice el americano que se llama Duan, así como era proverbial la hospitalidad de Caracas, dice el orden y felicidad de esta familia, de la familia Blandín y de los caraqueños, son envidiables, no porque ella sea inferior a sus méritos, sino porque sería de desearse que toda la humanidad participara de semejante dicha. Es decir, que la Caracas, acerca de la que están escribiendo aquí,
era un lugar en el que valía la pena vivir. Sí, claro. Fíjate Era tú, muy agradable. se habla de que la primera cosecha, y también en esa crónica de don Arístides Rojas, y que también es referida esa crónica en ese exquisito libro del maestro José Antonio Calcaño, en su Pero Calcaño se célebre... inspira en lo que estaba, de Arístides. Lo toma de ahí, de Arístides Rojas, lo toma claro, de ahí. Claro, Sí. porque habían 3 haciendas allí, que era la hacienda Blandín, que pertenecía a este señor Blandín, creo que era Bartolomé Blandín, la San Felipe, que era del padre Sojo, y la hacienda La Floresta, que era del padre Moedano. De tal manera que ellos se asocian y la primera cosecha de café que ocurre en el Valle de Caracas es en el año 1786. Hubo un estímulo que dio el gobierno de entonces para que los caraqueños pudieran cultivar, o los caraqueños no, los venezolanos pudieran cultivar el café, porque era un rubro que producía dineros. Así, los primeros plantadores de café en Caracas son estos personajes que te voy a leer a continuación. El presbítero José Antonio García Moedano tenía 60,000 maticas. Que del padre Moedano se ha dicho muchas veces que fue el que trajo el café a Venezuela. Lo cual no es verdad. No, eso no es verdad. Eso no es Lo cual verdad. no es verdad. No, eso no es verdad. Pero a mí me lo en enseñaron, Caracas sí. A mí en primaria me lo enseñaron Te así. enseñaron mal. Eso Me fue en la enseñaron grita. En la bueno, grita. la cultura mía, imagínate, más No, dudosa. ya. Por otro lado, el presbítero José Antonio Hurtado tenía 60,000 matas. Miguel José Sanz Pedro León tenía 50,000. Miguel José Sanz se incorpora, bueno, él trabaja con Simón Bolívar y él muere en la batalla de Urique en el año 1814. Bartolomé Blandín, en que ya te comenté, tenía 30,000 maticas y tenía 10,000 en almácigos. El presbítero Pedro Palacios y Sojo, el padre Sojo, tenía 48,000 maticas. Y todo esto estaba entre las quebradas o el río Anauco y la quebrada de Tócome, allá por los lados de Petare. O sea, esas haciendas estaban repartidas entre San Bernardino y Petare. La hacienda de Blandín, la hacienda de San Felipe y la hacienda de La Floresta. Exactamente, esas son las 3 Exacto. haciendas. Tenemos que hablar del café en una próxima parte de Divagancias, y como vamos a centrarnos al Y origen... era más parte. ¿Ah? Esta es la última parte. Ah, no, en la próxima parte, en el próximo El próximo programa. Aquí se acabó. Aquí se acabó. Claro. Entonces yo quiero despedirme con un tema que a mí me encanta, que es el café de chinitas. Pero yo antes te iba a decir un tema que a mí Ajá. me encanta mucho más. ¿Cuál? Audio y montaje, José Monasterio y Ricarti Carrer. Y Monasterio porque no era Montesino. Y ahora le pusieron Monasterio. Sí. No, pero ese fue Rubén Monasterio que pasó por aquí y le puso José ahí, Montesino, le puso una José Monasterio. Y yo aquí leyendo con aquella voz engolada y aquella cosa. Después de un café. Leyendo el error que me escribieron. Ajá. José Montesino, ¿Y la producción? de Marisela Lavalero. Nos vemos en la próxima Divagancia con otra taza de café, pero de la primera que se produjo aquí en Caracas. La Fundación Unión Radio presentó Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves.